Bueno, aquí les hablaré un poco de la poscosecha del plátano en Colombia. Presentaré resultados previos o de investigaciones ya concluyentes. A modo de introducción, yo siempre traigo a colación estos fragmentos de un libro que se llama Las maravillas de la naturaleza, de un fraile de 1750 que dice: los negros y los plátanos forman unas bodas indisolubles que a través de la historia han dejado muchas preguntas. De las 4 especies de plátanos conocidas en América, los hartones guineos, los dominicos y los dominicos guineos, ellos saben usarlo en cada ocasión. En 1822, el gobernador Cancino escribe: en el Chocó la ración semanal estaba constituida por un número de 64 plátanos y una cola de maíz. ¿Por qué siempre traigo a colación estos fragmentos? Porque desde esa época estas personas ya tenían identificado esos tipos de materiales y cuál sería el potencial uso de esos materiales. Y desde el virreinato de la Gran Colombia hasta, hasta la actualidad, el plátano se ha convertido en un alimento básico en Colombia. Hablando con los otros compañeros de los otros horarios, me decían que muchas veces el plátano a ellos se les ha convertido en su caja menor. Cultivan el plátano en asocio con otros cultivos o monocultivos, y del área cosechada, reportados datos del Ministerio de Agricultura, entre raíces, tubérculos y plátanos, el mayor porcentaje es para plátanos. Esa producción va enfocado hacia consumo local, exportaciones y uso agroindustrial, pero ese uso agroindustrial en Colombia es muy pequeño. Otro parámetro que no se tiene en cuenta ahí son las pérdidas post cosecha que se dan, que son muy grandes. El manejo post cosecha del plátano. Una pregunta: ¿ustedes son productores o todos son productores de Colombia o de otro país? Ok. ¿De qué región? De Balboa de Arauca. Bueno, bienvenidos. Entonces, el manejo post cosecha del plátano. Tenemos 4 etapas muy marcadas, que es la cosecha, del empaque, el transporte. Yo vengo de un pueblo, en mi pueblo todavía el transporte se da desde la finca hasta la galería local, en ese tipo de carros. Tenemos unos camiones mucho más grandes que van a centros de acopio, o en los barcos, que es exportación, pero ya son container con unas condiciones modificadas, ya sea de temperatura y humedad. Maduración y comercialización, eso va a depender del nicho de mercado, y al igual que la transformación y el consumo. Factores de calidad. Ustedes como productores, ustedes tienen el sartén por el mango. De ustedes depende la calidad que nosotros evaluemos. Simple. ¿De qué va a depender eso? De la calidad de semilla que ustedes tengan, de las buenas prácticas agrícolas que tengan, del manejo agronómico que le den a la planta, entre otras. Esto se traduce en la trazabilidad de su cultivo. ¿Sí? Entonces tenemos 5 etapas. La primera, crecimiento y madurez. Todo lo que va influenciado a la parte fitopatológica de la planta. Cosecha y embalaje, tenemos un factor muy importante que es la manipulación. En esta etapa se están dando grandes cantidades o grandes pérdidas post cosecha. En el transporte y la maduración y comercialización tenemos el almacenamiento, otro punto focal donde se dan pérdidas post cosecha. Y la maduración puede ser inducida o puede ser natural. Pero en el caso del procesamiento y consumo, que es lo que nosotros evaluamos, que es el material que ustedes nos están entregando, ese procesamiento y de consumo va a depender de muchas cosas. Va a depender de factores texturales, va a depender de factores físico-químicos, en este caso específico materia seca y azúcares solubles. Va a depender de la morfología del material, la forma, el grado de angulación y el estado de maduración. Esto ha sido uno de los muchos materiales de plátano que hemos evaluado. Hemos evaluado el cachaco. El cachaco es un material que ha sido subutilizado en Colombia.
Tenemos el guineo y el guayabo. El guineo y el guayabo no son plátanos propiamente dichos. Ellos se comportan como plátanos de acuerdo al estado de maduración. En estado verde se pueden comportar como un plátano, en estado maduro se pueden comportar como un banano. En el caso de guayabo, el guayabo hay muchas zonas en el cual ese material en estado de sobremadurez se consume como un banano en fresco. Hemos evaluado el dominico, hemos evaluado el pelipita, el FIA 20, el dominico artón, el África, y cada uno de estos materiales tienen características y morfologías diferentes. Formas de consumo. Las formas de consumo van a variar. Podemos consumirlo en productos fritos, como son los snap, cocción en agua, que es básicamente en sopas, asados, productos preformados, cerveza y productos fermentados. En África se pueden encontrar cerveza a partir de banano y plátano. Consumo fresco, como lo mencionaba el caso específico del guayabo, y un nicho de mercado que nosotros no hemos explorado, que es la producción de harinas y almidones. Siempre nuestra producción se vende en fresco. Hay que empezar a motivarse para producir otro tipo de productos a partir del material en fresco. Aquí vamos a hablar un poco de la estructura del almidón. Gran parte de lo que ustedes consumen tienen almidón. La papa tiene almidón, el arroz tiene almidón, la yuca tiene almidón, el arroz tiene almidón, el frijol tiene almidón, el plátano tiene una alta concentración de almidón. Ese almidón está compuesto por dos moléculas, la amilopectina y la amilosa. Pero el grado de asociación o la relación entre estas dos, de ello va a depender las propiedades funcionales de esos almidones. Otros parámetros químicos y texturales que se deben tener en cuenta cuando su producción la quieren enfocar hacia la industria es una técnica muy básica como es la materia seca. Algunos se preguntarán qué es la materia seca. El plátano, ¿qué es? Agua, materia seca. ¿Qué hay en la materia seca? Todo lo sólido. ¿Y cuál es el principal componente de la materia seca? El almidón. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en esta gráfica dos cosas importantes. La primera, que los bananos tienen un contenido de materia seca muy por debajo a los plátanos. Los plátanos tienen un alto contenido de materia seca. Si yo quiero utilizar esta herramienta, esta técnica en un proceso, enfoquémoslo, digamos, a un proceso de fritura. Yo no utilizaría el banano, un ejemplo, este banano, para mi proceso de fritura. Primero porque tiene muy bajo contenido de materia seca. Y al haber bajo contenido de materia seca, el material va a absorber mucho más aceite. Entonces al absorber mucho más aceite va a haber la estabilidad de almacenamiento, la estabilidad en aquel va a ser mínima. Por eso casi siempre cuando ustedes ven los snap son a partir de plátano. Los plátanos tienen un alto contenido de materia seca, por ende un alto contenido de almidón y son mucho más firmes. Debido a eso es que los plátanos son muy utilizados en los procesos de industrialización. En esta gráfica lo que nosotros evaluamos son las propiedades funcionales del almidón. No sé si ustedes en algún momento producían engrudo. ¿Saben qué es el engrudo? Bueno, para los nuevos es lo que utilizaban nuestros abuelos para pegar cometas, etc, etc. Prácticamente lo que estamos haciendo aquí es producir un engrudo de almidón. ¿Sí? Los engrudos son geles, pero aquí lo que hacemos es evaluar las propiedades de ese engrudo. ¿Sí? Lo que yo quiero que vean es lo siguiente: las líneas amarillas son bananos y las líneas verdes son plátanos. Aquí la gran diferencia entre un banano y un plátano es que los plátanos tienden a empastar mucho más tarde que un banano.
Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y para qué yo evalúo esas propiedades funcionales? Yo evalúo las propiedades funcionales de un almidón o una harina, porque también lo puedo hacer, para mirar cuál sería el potencial uso de esos materiales, ya sea a nivel industria o a nivel alimentario. Otro de los parámetros importantes a tener en cuenta es la cinética de hidrólisis del almidón y la acumulación de azúcares. Una de las grandes diferencias entre un banano y un plátano es la siguiente. Un banano, cuando está en un estado de sobremadurez, hay una hidrólisis total del almidón. Cuando hacemos la cinética de hidrólisis del plátano, el plátano, cuando está en un estado de sobremadurez, todavía hay almidón. Debido a eso, se puede extraer almidón en diferentes estados de madurez, en este caso específico del Dominico Artom. Aquí les traigo a mostrarles almidón extraído de Dominico Artom en estado verde, almidón extraído de Dominico Artom en estado maduro y almidón extraído de Dominico Artom en estado de sobremadurez. ¿Por qué? Porque todavía hay un almidón extraíble. Si ustedes pueden ver, la coloración del almidón cambia un poco de acuerdo al estado de madurez. Entonces vemos que en el estado verde es un poco más oscuro y así va variando un poco la claridad. Esta coloración del almidón está influenciada por el pardeamiento enzimático del fruto. Cuando ustedes pelan el Dominico Artom, ¿qué pasa? Y lo dejan a temperatura ambiente. Se pone negro. Eso es debido a una enzima que se llama polifenol oxidasa. Y ese color y esa coloración se la está imprimiendo al almidón. ¿Qué pasa con el almidón en estado de sobremadurez? Es muy claro. Aquí, ¿qué está pasando? La actividad enzimática de la polifenol oxidasa es muy baja. Por eso no se oxida un plátano maduro. ¿Y esto por qué está explicado? ¿Esto por qué está explicado? El plátano es una fruta climatérica y todo su manejo post cosecha está influenciado por una fitohormona que es el etileno. Todo proceso de maduración natural está influenciado por esta fitohormona. Y esto hace que muchos materiales, su velocidad de hidrólisis sea más rápida o más lenta que otros. Aquí, para concluir un poco lo que evaluamos en los almidones en estado verde, lo que quiero que entiendan un poco es que los plátanos se caracterizan por tener mayor contenido de materia seca, por ende mayor contenido de almidón, a su vez mayor contenido de amilosa, y esto influye a que tengan mayor temperatura de gelatinización. Esa temperatura de gelatinización es muy importante a nivel industrial, porque es la temperatura límite a la cual empieza a haber cambios estructurales del almidón. También son materiales, los plátanos tienen mucho más firmeza que un banano o un banano de cocción. Y esto lo hace muy óptimo para enfocarlo ya sea a un proceso industrial. Ya cuando evaluamos los materiales en estado de verde, queríamos saber cuál era el comportamiento de esos materiales, de esos almidones durante la maduración, porque siempre miramos el material en estado verde, pero no vemos el material en estado de maduración. Lo que podemos observar es que estos almidones tienen una pureza muy alta. Todos esos almidones que andan circulando ahí tienen una pureza muy alta, son comparables a los almidones de las fuentes tradicionales, como son maíz, papa, etc. Entonces, por lo tanto, hay un nicho de mercado importante al producir almidón de plátano. La fibra cruda, ¿por qué nosotros la evaluamos? Nosotros evaluamos esa fibra cruda es porque va relacionada con la pureza del material. A mayor contenido de fibra cruda, menor va a ser la pureza de nuestro almidón. Aquí vemos una microscopía
de barrido electrónico de gránulos de almidón. Los gránulos de almidón de plátano no son redondos, son alargados. Es una forma totalmente diferente a la de las fuentes tradicionales. En el caso de Dominico Artón y Guineo vemos que durante la maduración no hay un cambio de la amilosa. Como lo vimos inicialmente, el almidón está compuesto de amilopectina y amilosa. Entonces, al no ver un cambio en la amilosa, me quiere decir que durante la maduración las enzimas que me están hidrolizando ese material están enfocadas en la molécula de amilopectina. Una de las propiedades importantes a tener en cuenta es la claridad de los almidones. Los almidones que tienen en la mano ustedes produce geles opacos. Entonces yo tengo que enfocar este tipo de almidón hacia un producto donde la coloración final no sea muy importante o donde la retrogradación del material del producto final sea de suma importancia. Pero aquí les presento un material muy promisorio, que es el guayabo. Como me decían los compañeros de ustedes en horarios diferentes, me dice, si usted no pone la etiqueta acá, nosotros no creemos que esto sea almidón de plátano, esto es almidón de guayabo en estado verde. Es totalmente blanco. Ellos me decían, esto es almidón de yuca. Yo le dije, no, esto es almidón de plátano en estado verde. ¿Qué pasa con este almidón? ¿Qué pasa con el guayabo? El guayabo ustedes lo pelan en estado verde y no se oxida, no se pone negro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene baja actividad de la polifenoloxidasa. ¿Ya entiende el cuento? Bueno, a nivel nutricional, señores, a nivel nutricional esto es muy importante. Tengan presente, el almidón de plátano es la fuente natural con mayor contenido de almidón resistente. ¿Qué quiere decir eso? Los almidones se clasifican de acuerdo a la digestibilidad de nuestro cuerpo. ¿Sí? Tenemos almidones rápidamente digestibles que cuando entran a nuestro cuerpo se digestan en 20 minutos. Tenemos almidones altamente digestibles que se digestan entre 20 y 120 minutos. Y tenemos almidones resistentes, que esos almidones, las enzimas de nuestro cuerpo, las endógenas de nuestro cuerpo no lo pueden digestar. ¿Qué pasa con ese almidón? Ese almidón llega al colon y son los microorganismos que tenemos en el colon los capaces de hidrolizar ese tipo de almidón. ¿Qué está pasando ahí? Se están produciendo ácidos grasos de cadenas cortas, como por ejemplo el ácido butírico, y en el caso de nosotros sería una reserva extra de energía. Entonces hay una estimulación de la flora microbiana del colon, se puede reducir cáncer colorectal, y este tipo de almidón tiene mucho potencial hacia pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque se le está suministrando pequeñas cantidades de glucosa a este tipo de pacientes. Pero ustedes me preguntarán, esto es almidón nativo. Nadie consume almidón nativo. Necesitamos procesar ese almidón para poder nosotros consumirlo. Cuando procesamos ese almidón, ya sea en un proceso de cocción, ese almidón nativo tiende a reducirse. Pero algo interesante que hemos encontrado es que la proporción de almidón lentamente digestible incrementa. Y ese tipo de almidón también ha tenido muchos beneficios a nivel salud. ¿Por qué? Porque le va a proporcionar a un paciente cantidades mayores de glucosa, pero esas cantidades de glucosa son controladas. Cuando comparamos estos resultados con el pan blanco, que es el control que utilizamos, el pan blanco se digesta en 20 minutos. Prácticamente usted consume un trozo de pan blanco y a los 20 minutos se ha digestado totalmente, cosa que no sucede con el almidón de plátano. Ya a nivel nutricional, el índice glicémico o glucémico, como lo quieran ver, se ha clasificado entre bajo, medio y alto. Estos almidones tienen un índice glicémico bajo.
Claro está que estos son modelos que hemos utilizado para predecir este tipo de datos. Pero en el caso de PAM, tiene un índice glucémico altísimo, entonces le está proporcionando al cuerpo concentraciones altas de glucosa que no son muy recomendables. Otra de las evaluaciones que nosotros hacemos es evaluar el comportamiento textural de los materiales ante procesos de calidad culinaria, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es coger trozos de plátano, en este caso específico, y ponerlos a cocinar a diferentes tiempos. Y vemos que durante el tiempo de cocción, los trozos tienden a ganar agua, a absorber agua. Y la textura la firmeza del trozo tiende a disminuir. Esta técnica nos sirve para hacer diferenciación varietal. Hemos encontrado materiales que a un tiempo prolongado de cocción no ablandan. Y todo esto está mediado por la pared celular de un compuesto específico que es la pectina, y el grado de metilación de esas pectinas puede influir en que un material ablande o no ablande. Otra de las evaluaciones que hemos realizado es la cuantificación de acrilamida. La acrilamida es un compuesto, un antinutricional que se forma en un proceso de fritura. Hemos realizado ensayos en tajadas maduras y en tostones y hemos cuantificado la acrilamida durante diferentes tiempos. Y podemos observar que a mayor tiempo de fritura, mayor producción de acrilamida. Algunos me decían, bueno, ¿y cómo reduzco esa producción de acrilamida? Utilizando una forma alterna de procesamiento, ya sea cocción o vapor. Pero me decía, en otro grupo me decía un compañero, no, pero es que a mí me gusta solo frito, ¿qué hago? Bueno, disminuir los tiempos de proceso y la temperatura del aceite. Entonces por eso muchas veces no es muy recomendable comer los snacks que vemos en la calle, porque no sabemos en qué condiciones es que están procesando ese material y si reutilizan el aceite. Ese es otro factor a tener en cuenta. Otra cosa muy importante que tiene el Dominico Artono de pulpa rosada es que tiene una alta concentración de pigmentos carotenoides. ¿Qué son los pigmentos carotenoides? En el caso de Dominico Artono tiene una alta concentración de alfa y beta caroteno, los cuales tienen una alta relación, son pigmentos provitamina A. Sabemos que la vitamina A la necesitamos para muchas funciones de nuestro cuerpo, desde cognitivas hasta del sistema nervioso, etc., etc. Pero estas altas concentraciones son en material fresco, pero nadie consume un material fresco. Necesitamos procesar ese material para poderlo consumir. En este caso hicimos un proceso de cocción y hay una disminución drástica de esos pigmentos. ¿Cuál es el punto a seguir? Seguir trabajando en tecnologías en el cual podamos evitar esas pérdidas drásticas de esos nutrientes. Potenciales usos. Entonces, si vamos a utilizar un proceso de fritura, utilizar una fritura al vacío, usos alternativos, alimentos listos para comer, tabletas de acetaminofén. El acetaminofén que ustedes consumen tienen almidón. Podríamos entrar a abordar ese tipo de mercado porque son almidones con una alta pureza. Películas comestibles, toda la parte de panificación que está muy somera en nuestro país, extruidos, maltodextrinas, y en el caso de residuos y cáscaras, alimentos para animales, fertilizantes, etanol, biogás y producción de pectinas a partir de cáscara. Otro de los proyectos que nosotros hemos evaluado es caracterizar diferentes genotipos de musáceas con el fin de producir etanol. Este proyecto fue financiado por Fontagro
y iba enfocado básicamente para pequeños productores. Entonces, la metodología que se utilizó fue una metodología muy simple, con el fin de que el pequeño productor la pudiera adoptar. Entonces, se hizo toda una parte de validación para cuantificar los azúcares por cromatografía líquida. Se obtuvo a nivel teórico cuáles serían los mayores rendimientos o cuál sería el material y en qué estado de madurez el material tendría los mayores rendimientos. Y cuando lo evaluamos, efectivamente el guayabo en estado de sobremadurez se obtuvo los mayores rendimientos de producción de etanol, alcanzando más de un 13%, que eso lo hace energéticamente viable en un proceso industrial. ¿Qué pasa con el Dominico Artón? El Dominico Artón no alcanzó ni el 10%, debido a que, si recuerdan, el Dominico Artón cuando están en un estado de sobremadurez tiene una alta concentración de almidón. Entonces almidón que no puede la levadura metabolizar para producir etanol. Aquí pueden ver una microscopía, lo que ven en morado son gránulos de almidón y lo que ven redonditos son células de levadura. Estos son casos que obtuvimos a partir del proyecto. La construcción de una planta de producción de etanol, este tiene una capacidad de 1000 litros día. Vamos que estos son proyectos que no hemos culminado, que es el uso de cáscara de plátano para alimentación animal. Esta producción, prácticamente esos animales huelen la cáscara de plátano fresca y se vuelven locos. Estas son puntos positivos que nos han proporcionado los ganaderos. Tenemos que entrar a evaluar ese tipo de puntos que nos dan los ganaderos. Y algo muy importante para terminar, ustedes como productores, señores, tienen que definir estándares de calidad, tienen que diversificar su producción, innovación tecnológica con el fin de preservar nutrientes, incentivar la producción de harina y almidones como alimentos funcionales y oportunidades de uso comercial para algunas variedades utilizadas en el país. Algo muy importante, señores. Más colaboración entre productores, científicos y la industria. Cada quien está trabajando de forma aislada. Hay que unir fuerzas. Y la calidad de los plátanos está influenciada por variedad, proceso y madurez. Y muchas gracias.